Hola muchachos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Kant, que es el último autor de los temas de selectividad, y vamos a empezar, como es habitual, intentando comentar el contexto cultural y filosófico de los textos que vamos a ver. Bueno, Kant es el autor por excelencia de la Ilustración, que es el periodo que define de alguna manera el siglo XVIII. Bueno, los textos que vamos a ver pertenecen a un pequeño artículo que publica Kant en una revista en Berlín, en la cual pues intenta dar respuesta a la gran pregunta del siglo, que es la ilustración, es decir, qué es eso de que la gente sepa pensar por sí misma. Y así lo define el propio Kant. Para él, como figura ahí en los apuntes, la salida del hombre de la minoría de edad en la que se encontraba por su propia culpa es la ilustración. Hay que resaltar esto de que el hombre se encuentra en una minoría de edad por culpa suya, es decir, no solamente porque le manden X personas, por los tutores, por los políticos, etcétera, etcétera, sino porque también, a juicio de Kant, es el hombre responsable, en última instancia, de esta minoría de edad. Bueno, por lo tanto, la razón es la gran protagonista de la cultura europea del siglo XVIII. Y Kant considera que ha llegado el momento de examinar a fondo tanto el alcance de la razón como los límites, para evitar que se pierda, dice él, inútiles discusiones sin sentido. Bueno, Kant desarrolla una producción literaria extensa, sobre todo al final de su vida, a partir ya de los 60 años prácticamente. Bueno, y escribe dos obras que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros, por un lado, está esa crítica de la razón pura, una obra que se ocupa fundamentalmente del uso teórico de la razón, es decir, hasta dónde nosotros podemos llegar a conocer científicamente, objetivamente las cosas, con el concurso de la razón. Y por otro lado escribe también otra obra crucial, que es la crítica de la razón práctica, en donde se examina el uso práctico de nuestro comportamiento, es decir, cómo debemos comportarnos las personas unas con otras, qué nos dice la razón acerca de ese comportamiento, ¿no? Estos son los dos grandes temas de los que se ocupa la razón. Por un lado, conocer la naturaleza, es decir, conocer lo que tenemos nosotros lo que podemos conocer de forma científica, y por otro lado, cómo podemos dirigir moralmente nuestro comportamiento. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica en esos dos libros. Bueno, culturalmente hablando, la razón es la gran protagonista de estas profundas transformaciones que se van produciendo a lo largo de este siglo, del siglo XVIII, ¿no? Bueno, eh, sobre todo esta razón se ve muy influenciada por los avances científicos que ya estaban ocurriendo en el siglo anterior. Avances científicos con gente como Galileo, como Newton, como Copérnico, un poquito antes, como Harvey, es decir, toda esa revolución científica que sucede durante el siglo XVII y que continúa ahora en este siglo XVIII. Bueno, el hombre, o por lo menos la clase intelectual, se siente optimista, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVII, que era un siglo profundamente pesimista, un siglo barroco, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII el hombre ve como la idea de progreso, es decir, que podamos ir avanzando socialmente, avanzando culturalmente, avanzando científicamente, puede llegar a ser una realidad. Se abandona así esa idea de la Edad Media, esa idea de supersticiones, de brujas, de magia, etcétera, etcétera, que sucedía en los siglos anteriores. Y aquí el hombre, por eso se le denomina siglo de las luces, va por lo menos a tener la esperanza de que efectivamente podamos alcanzar un estado racional, un estado donde
los hombres empiecen a pensar por sí mismos, alcancen esa mayoría de edad, y todo esto pues se ve muy reflejado con un lema que lanza Kant, un lema latín, sapere aude, atrévete a pensar, es decir, atrévete a pensar en el sentido de que los hombres con esto podemos, ¿verdad?, pues llegar a un punto de progreso. Bueno, pocas veces la filosofía ha estado tan de moda, hasta tal punto de que los monarcas absolutistas, por ejemplo, se rodean de filósofos como educadores, ¿no? Bueno, si bien es verdad, por otro lado, que también hay autores, como por ejemplo Rousseau, un pensador ginebrino, un pensador suizo, que como veremos un poquito más adelante, se desmarca completamente de este optimismo, esta idea de que la razón puede efectivamente pues, llevarnos a un progreso total, ¿no? Desde el punto de vista ideológico se abre paso el liberalismo, tanto en la economía como en la política. El liberalismo sobre todo se enfrenta a esas posturas proteccionistas, posturas absolutistas de la monarquía. El liberalismo que tiene como clase social detrás a la burguesía, efectivamente, pues lo que intenta sobre todo es individualizar las sociedades y reducir al máximo el papel que pueda tener un Estado. El liberalismo se puede definir como una doctrina política, económica, social, que nace a finales del siglo XVIII, es decir, la época de Kant, y que defiende la libertad del individuo y la intervención mínima del Estado, tanto en la vida social como en la económica, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a la religión sigue presente en esta época. De tal manera que, por ejemplo, los ateos son minoría, una minoría social, no como pasa ahora, ¿no? Sin embargo, la religión se va progresivamente transformando, por lo menos entre los intelectuales de la época, ¿no? Se propone, por medio de estos pensadores, estos intelectuales, bueno, pues una religión más naturalizada, una religión natural que esté desprovista de dogmas, que sea pues mucho más tolerante, en la cual pues también se respeten las opiniones ajenas. Bueno, Kant en este sentido también, como hombre contemporáneo que es, realiza bueno, pues agudos análisis del hecho religioso y comparte con el resto de los ilustrados una posición crítica hacia ese modelo de religión tradicional, bueno, pues el modelo que, por ejemplo, pues seguíamos teniendo aquí en España, es decir, ese modelo en el cual la Iglesia y sus dogmas seguían teniendo un peso absoluto en la cuestión, ¿no? Bueno, poco a poco se va asistiendo a un proceso generalizado de secularización, es decir, el mundo ya no se considera como una cuestión misteriosa, una cuestión divina, sino como un campo de acción idóneo para que la razón humana despliegue todo su potencial. Es decir, con la razón podemos llegar, con esa idea de progreso, a hacer que el hombre avance y efectivamente ya no existe, como sucedía, por ejemplo, como estuvimos viendo con Tomás de Aquino, esa idea de que Dios era el responsable de todo, ¿no? De que Dios, nosotros los hombres deberíamos de depositar la confianza plena en Dios, ¿no? Bueno, en conclusión, en síntesis, este siglo de las luces presenta, como todas las grandes épocas históricas, contradicciones. Por un lado, se mantienen esas posiciones dogmáticas, esas posiciones absolutistas por parte de la monarquía, incluso en muchos sectores de la Iglesia continúa manteniéndose ese dogmatismo, esa inquisición, pero por otro lado, el mundo está cambiando científicamente, es decir, está cambiando con esa revolución científica, de la cual también pues, Kant sobre todo va a ser un analista, un crítico de esto, ¿no? Está cambiando también en el sentido político, como hemos visto, con ese liberalismo,
con esa nueva clase social que es la burguesía. Y bueno, pues todo esto hace que de alguna manera el siglo XVIII sea el antecedente fundamental para entender las grandes transformaciones que se producen en el siglo XIX, en el siglo XX e incluso ahora en el siglo XXI. Bueno, muchachos, pues esto es todo por lo que respecta al contexto cultural. Ya en el próximo capítulo pues veremos ese contexto filosófico